el amigo Daniel Chaschetti. Buen día y bienvenido, Dani. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de conversar contigo y voy a ser amable contigo y no voy a hablar de fútbol, ¿sí? Bueno, bien, lo bien que haces. Aunque de poco fútbol ya estás sabiendo bastante últimamente, ¿no? No son buenos tiempos para mí. Ay, ay, ay. Yo estoy medio pillado porque Liverpool, más allá de lo que gane, mirá que por ahí no me agarras porque no, me da cierta satisfacción ver que soy hincha de un cuadro que entra a la cancha con ciertas ideas, cuatro o cinco ideas de lo que quiere hacer. Después, en general, no siempre lo logra, quiero decirlo también, pero tiene una idea, ¿entendés? No, claro. Igual felicitaciones a River, que ayer tuvo Sí. un gran triunfo en Brasil, ¿no? Lo comentábamos más temprano y lo vamos a desarrollar más adelante. Más allá de nuestra columna política, que siempre hace hincapié en asuntos que dialogan con ciertos conceptos generales, con la agenda, la verdad que acabo, mejor dicho, hoy de mañana, cuando leí que En Búsqueda se publicaba en contratapa una entrevista al ministro de Defensa, en particular, hay un concepto que me gustaría abordarlo contigo desde la perspectiva tuya de docente, de investigador. Y tiene que ver con, cito textual, para el ministro de Defensa cree que el referéndum demostró que la oposición política hoy es sindical, lo que considera una mala señal en términos de república, porque habla de una corporatización con un esquema muy parecido al que se da en Argentina entre el peronismo y la CGT. Y yo dejaba planteada la duda, bajo el axioma que comparto y que me parece que es bastante generalizado, que las democracias fuertes, sólidas, las repúblicas fuertes y sólidas, en general exhiben, muestran, exponen partidos políticos históricos, grandes, buenos, con bloques políticos muy claros y muy definidos, y que a su vez estos dialogan fluidamente y eficientemente con el conjunto de la sociedad. Si esto, que en Uruguay felizmente en líneas generales ocurre y por eso exhibimos ciertas fortalezas, de alguna manera implica inhibir o no tener en cuenta o en qué lugar están las otras organizaciones, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, empresariales, en fin, y el rol que éstas juegan también en alguna medida representando intereses que conviven en la sociedad. Desde la perspectiva académica, la literatura de la ciencia política, ¿qué nos dice al respecto, Daniel Chaschetti? Bueno, en verdad hay mucha literatura sobre corporativismo y neocorporativismo, que son estudios este, que nacieron inicialmente estudiando el fenómeno del fascismo y la convergencia entre gobernantes autoritarios y sindicatos funcionales. En los años 90 eh, hubo como un revival de los estudios sobre neocorporativismo, en el entendido de que, bueno, de que existían en muchas democracias modernas instituciones que, sobre todo los sindicatos, pero también otras, ¿no? Que cumplían un papel en la matriz de desarrollo social y económico de los países, ¿no? Sobre todo cuando se toma en cuenta que, bueno, que hay organizaciones que se transforman en actores de veto de las políticas públicas y que cumplen un rol a la hora de distribuir recursos institucionales, ¿no? Entonces, digamos bueno, que no nos debe llamar la atención cuando en una democracia tenemos organizaciones de la sociedad civil fuertes, ¿sí? Que pueden moverse con autonomía y formar coaliciones con partidos e imponer sus puntos de vista. Eh, Históricamente en Uruguay los sindicatos, en Uruguay y en otras democracias, los sindicatos han estado vinculados a los partidos de izquierda, ¿no? Este, yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Donde los sindicatos financiaban las campañas de los candidatos demócratas en el siglo XX. Uh Eso -huh. luego fue prohibido. Este, Cuando digo financiar es que transferían fondos, ¿no? O Claro. directamente este, transferían fondos en forma de donaciones o directamente hacían una campaña a nombre del sindicato promoviendo a tal o cual partido en tal o cual distrito. Este,
En verdad, los estudios sobre Uruguay, yo siempre cito el estudio de Jaime Jaffé, donde él rastrea la relación entre la izquierda y los sindicatos, y él los considera compañeros de ruta, ¿no? Socios en muchísimos emprendimientos sustantivos, sin perder autonomía cada uno de ellos, ¿no? Entonces encontrás determinadas instancias donde hay una convergencia muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la década del 60, el proceso de unificación de los sindicatos en una central única con el proceso de unificación de la izquierda en el Frente Amplio. Esos son como procesos superpuestos. Y yo creo que en las instancias de referéndum eso queda clarísimo, porque cuando los referéndums precisamente se activan, digo esto porque hay que distinguir entre las iniciativas que procuran activar y las que finalmente tienen éxito, que son pocas, ¿no? Son nada más que 4 en la historia, en la historia del Uruguay. Comienza con la ley de caducidad, sigue con la ley de empresas públicas, luego la ley de ANCAP y ahora la LUC. Son cuatro instancias. Y en esas 4 instancias, donde es exitosa la activación, lo que encontramos es una coalición entre sindicatos e izquierda, Frente Amplio y PIT-CNT. En alguna otra instancia, por ejemplo la del 92 y en la del 89, hubo sectores de los partidos tradicionales que también estuvieron aliados en esa coalición, pero luego la del 2003 y la de este año ha sido una coalición pura entre sindicatos y Frente Amplio. Ahora, yo no me animaría, como dice el ministro, a decir quién conduce a quién, ¿no? Porque en verdad para eso hay que tener como mucha evidencia. Tal vez el ministro está bastante impresionado, como algunos votantes de la coalición o dirigentes de la coalición, del hecho de que el presidente del PIT-CNT se transformó en el presidente del Frente Amplio, y eso podría ser como evidencia suficiente. Pero yo creo que hay también evidencia que muestra lo contrario, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. El número de huelgas y conflictos que se mide por días de paro, ese es un dato cuyo relevamiento hace la Universidad Católica, muestra bueno, que en los 2 primeros años y medio de los 3 gobiernos del Frente Amplio, hubo más movilización y paros que en este gobierno, ¿no? Eso es un dato muy impactante, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si fueran funcionales los sindicatos o la estrategia del Frente Amplio, bueno, probablemente tendríamos como un estallido social, una movilización permanente, pero no es así, los datos no muestran eso. Entonces, a mí me parece que hay que ser un poco más cautos, ¿no? Y yo entiendo que también acá hay como una cierta, en esa afirmación del ministro, hay como una cierta jugadita, porque claro, en Uruguay el peronismo no tiene buena reputación, ¿no? Ni por derecha ni por izquierda. No, bueno, hay algunos sectores de izquierda bastante trasnochados que tienen cierta admiración por el kirchnerismo, por la cámpora, pero en verdad el peronismo no tiene mucho que ver con nuestra forma de hacer política, nuestro formato institucional, nuestro espíritu republicano. Me parece que ni el PIT-CNT ni el Frente Amplio son muy, digamos, se emparentan, ¿no? con esa estructura entre peronismo y CGT, porque incluso hoy en Argentina es difícil hablar de peronismo, ¿no? Es mucho más simple hablar de kirchnerismo, que vendría a ser algo así como una fracción de izquierda del peronismo, ¿no? El peronismo es un partido populista, cachol, con una ideología muy difusa, que en algunos momentos puede ser neoliberal, en otros momentos puede ser izquierdista del socialismo del siglo XXI. Entonces, me parece que, bueno, está lejos, ¿no? El Frente Amplio es un partido más bien socialdemócrata, digamos, con los atributos típicos de la política uruguaya, ¿no? Muy adaptado a las reglas de juego. Entonces, para mí es una expresión que desde el punto de vista académico es muy digamos, debatible, discutible,
opinable y cuestionable, ¿no? Ujú. Bien, pero en ese... Bueno, pará, ahora me hiciste pensar dos cosas. En el marco de la recuperación democrática, el candidato a vicepresidente de la República del Frente Amplio fue José Delía. O sea que mucho el vínculo entre la Central de Trabajadores y el Frente Amplio, mucho nos debería sorprender, asombrar y por supuesto no es novedoso. Hasta ahí voy bien, Bueno, Luis. pero por ejemplo, yo te podría decir también que el 90% de los ministros de ganadería bajo gobiernos de los partidos tradicionales han sido presidentes de la Asociación Rural o de la Federación Rural. Bueno, y Y eso no es una evidencia suficiente como para decir que, bueno, que los partidos tradicionales están dominados o controlados por las gremiales empresariales, ¿no? desde ya, justamente. Y la otra cosa que iba a comentarte era que, además lo vivimos, ya que la referencia nace a propósito del último referéndum, justamente en el último referéndum ocurrió, yo no sé si tiene antecedentes, pero cuando digo no lo sé es porque realmente no lo sé, no lo recuerdo, eh, comentarios públicos, acciones públicas, comunicados escritos y además publicidades pagas de o bien cámaras empresariales o corporativismos de carácter empresarial apoyando el no a la derogación de los artículos, ¿no es cierto? Es decir, Bueno, pero no está mal, a ver, no, porque en pero realidad el referéndum era sobre una ley muy amplia. Daniel, Sí, justamente yo lo que creo, y termino mi concepto, yo lo que creo es que justamente eso está muy bien, porque de alguna manera claro, clarifica y evidencia que en las sociedades democráticas hay, a través de la política, libre juego de intereses políticos, sociales, económicos, ideológicos distintos que claro, cohabitan en un espacio. exacto, exacto. Entonces, la reducción al concepto, la oposición en Uruguay es una oposición sindical, para mi gusto es falsa. Este, es cierto el hecho de que, bueno, una parte de la oposición, el gobierno la tiene los sindicatos, pero ese concepto no puede englobar jamás al Frente Amplio. Este, y bueno, no necesariamente todas las acciones de ambos sectores, digo, los sindicatos y el Frente Amplio, tienen por qué converger, ¿no? Este, puede haber casos en donde, bueno, haya diferencias, y de hecho, cuando uno estudia cómo se activó este referéndum, uno encuentra que hubo diferencias, ¿no? Claro, claro. De hecho, fíjate, se terminó recurriendo dos artículos que el Frente Amplio había votado a favor, ¿no? Y bueno, el Frente Amplio con el fin de que el referéndum digamos, que la recolección de firmas se activara, aceptó ir contra esos dos artículos. Pero cuando uno mira, por ejemplo, las firmas, ¿quién juntó las firmas? La comisión pro referéndum informó bueno, que aproximadamente la mitad de las firmas fueron recolectadas por los sindicatos y la otra mitad, más o menos, por el Frente Amplio. O sea, sindicatos y organizaciones sociales juntaron la mitad y el Frente Amplio juntó la otra mitad. Entonces, no son lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que el concepto de Javier García es como un poco reduccionista y sobre todo pensado para el juego político, ¿no? Etiquetar al Frente Amplio como un partido peronista, que es un concepto que en Uruguay es casi mala palabra. Te propongo ir a una brevísima, lo prometo, porque sé de unos compromisos que tenés. Brevísima pausa y para tu segunda intervención, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Daniel Giaschetti pone La Mañana en Camino, estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube que ya tiene 3.613, 14 suscripciones, así que estamos a solo 6 de llegar a nuestro último mojón instalado, previsto, promovido, 3.620. Vamos por eso, necesitamos 6 más, ya venimos con Giaschetti. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7 y estamos ingresando al segundo tramo de la charla con el doctor en Ciencia Política, Daniel Giaschetti, en su habitual columna en la habitual columna de La Mañana en Camino de Ciencia Política. Chasque, arriba de la mesa se ha instalado, incluso uno repasando en la tapa de los diarios, pero también las coberturas periodísticas en medios de comunicación, televisión, radio, etcétera,
en el marco de los últimos acontecimientos que van, podríamos decir, desde el resultado del referéndum han empezado a pasar un montón de cosas. Por un lado, algunos datos objetivos que tienen que ver con la economía, el empuje inflacionario, por ende, la pérdida de salarios indiscutible que están sufriendo aquellos que tienen salarios o jubilaciones o pensiones, etcétera. Las decisiones que en ese contexto marcó el gobierno, que favorecen a los trabajadores públicos y a los empresarios, perdón, y a los jubilados, y en el mundo privado la recomendación, o incluso la Asociación Rural se hace eco de esa recomendación y adelanta aumento de salario a sus trabajadores, a sus asalariados. En este contexto, dentro de la coalición, algunas propuestas de gobierno, en particular de Cabildo Abierto, acerca de, por ejemplo, herramientas para contener la inflación, y se dio a conocer ya hace 2 días una propuesta del Frente Amplio, del partido de oposición, para el gobierno que, como era esperable, mereció ya adjetivos en unas y otras direcciones. Bueno, la mesa está servida, usted empieza a probar nuestros platillos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el referéndum es un parteaguas en el periodo de gobierno, ¿no? Por muchísimas razones, porque cayó en la mitad del periodo, porque el referéndum el gobierno no lo esperaba, no pensaba que se juntaran las firmas, y bueno, y cuando se confirmó, el gobierno se tuvo que poner a hacer campaña. Digo el gobierno porque en realidad el referéndum lo ganó el gobierno. Es decir, cuando uno mira el trabajo del presidente, del secretario de presidencia, de los ministros, durante los 2 meses previos al referéndum, encontramos que, bueno, que prácticamente que la campaña en favor del no se transformó en su principal actividad. Yo en algún lugar he dicho que en el mes de marzo el gobierno estaba parado, ¿no? Virtualmente parado, porque las prioridades habían quedado muy, muy claras y lo primero era ganar el referéndum. O sea, como que el gobierno no se podía dar el lujo de perder el referéndum. Y lo que ocurrió fue que, bueno, lo ganó, pero lo ganó por muy poquito margen. En el gobierno esperaban un triunfo holgado, y por lo menos de 10 puntos, y bueno, y ganaron por un punto. Entonces eso generó mucha preocupación, y bueno, y después el otro punto es que muchas decisiones se habían pospuestos para luego del 27 de marzo, ¿no? Desde aumentos de tarifas, combustible, entonces yo diría que, bueno, que fue como correr un velo, ¿no? Lo primero que nos enteramos por las encuestadoras es que el principal problema del país pasa a ser la economía, los problemas económicos. Después de 10 años donde, bueno, el primer problema era siempre la seguridad o la salud. La salud, lógicamente, por la pandemia, ¿no? Entonces, como que, bueno, como que volvemos a un escenario, yo diría, más parecido a los años 90, ¿no? Donde siempre el problema económico era el crucial, el empleo, la inflación, el poder adquisitivo, etc. Y bueno, y con la información de la paridad que marcó el referéndum, yo creo que ahí fue cuando se activa, bueno, toda esta andanada de propuestas de los socios del presidente. Ahí aparece Ciudadanos, Cabildo, luego el sector de Sanguinetti, todos con propuestas, el Partido Independiente, algunos con propuestas escritas, otros yendo a ver al presidente y manifestándole ideas. Y bueno, lo principal tenía que ver con, digamos, con el tema de la capacidad de las familias para sobrevivir, ¿no? Y esto tiene 2 componentes, por un lado la inflación y por otro lado el salario. En un año donde se preveía que iba a comenzar la recuperación salarial, la inflación directamente genera el efecto opuesto, ¿no? Entonces, cuando el propio Pablo Mieres reconoce que, bueno, a este ritmo no iba a poder recuperarse el salario tal cual lo prometido,
se genera como una suerte de decepción colectiva. Y ahí me parece que el gobierno toma la decisión de adelantar aumentos en virtud de ese problema, ¿no? Del hecho de que, bueno, el mal humor y el malestar comenzó a crecer en la sociedad. La encuesta de popularidad del gobierno muestra una caída de 5 puntos de la imagen de la calle Pou. Está en su Conversamos punto. con, en el arranque de esta misma semana, conversamos aquí en La Mañana en Camino con Ignacio Suaznavar. Bueno, está en su punto más bajo. Entonces, en ese marco aparece el Frente Amplio con estas medidas, algunas de las cuales son bastante parecidas a las que ya presentó el sector Ciudadanos del Partido Colorado. Y bueno, uno podría comentar el contenido, pero también la forma en que se presentó, ¿no? Porque apareció el presidente del Frente Amplio yendo a presidencia sin previamente avisarle al presidente que iba a ir. El presidente no estaba, dejó las propuestas. Luego el presidente, que obviamente me imagino que sabía el contenido de las propuestas, haciendo unas declaraciones, digamos, bastante irónicas, ¿no? Sobre sus contenidos, su capacidad de financiamiento, etc. Lo cierto es que me parece, bueno, muy normal que el Frente Amplio haya hecho esto. Me parece que es lo que tiene que hacer la oposición. Viste que yo siempre insisto mucho, ¿no? Que en muchos actos de la política tenemos que tratar de medirlo por las intenciones, ¿no? Y lo que está haciendo el Frente Amplio es tomar posición pública frente a un problema. Y tomar posición pública no es solamente, bueno, criticar la situación o diagnosticarla, sino también ofrecer alternativas. Me parece que obviamente las medidas que el Frente Amplio está proponiendo, no sé si van a ser tomadas en cuenta por el gobierno, probablemente no, pero lo cierto es que el Frente Amplio lo tiene que hacer porque, bueno, porque tiene votantes que esperan eso, porque además está pensando en el 2024 y eso le exige mostrarse como alternativa de gobierno, y para mostrarse como alternativa de gobierno hay que ofrecer políticas públicas alternativas, y es lo que está haciendo. Me parece a mí como que, bueno, que cuando uno pasa a la lectura del contenido, bueno, lo que encontramos es como que el Frente Amplio está ofreciendo transitar el camino que el gobierno decidió no transitar, ¿no? Me refiero al del control de precios, no generalizado, sino concentrado en aquellos productos de la canasta básica que tienen un IVA reducido. Cuando uno desagrega la inflación, encontramos que la inflación es del 9 y pico por ciento, pero cuando miramos la inflación de los productos alimenticios, eso está encima del 14%. Entonces parece bastante claro que es el lugar donde hay que atacar. Me parece a mí bueno, que en definitiva está bueno que se abra esta discusión, porque bueno, adelantar aumentos está muy bien, es una buena medida del gobierno. El problema es que esto recién va a empezar a regir en agosto, ¿no? Entonces, de aquí a agosto tenemos que pasar cruzar la cañada, ¿no? Y bueno, y son los meses del invierno, los más duros. Entonces, como que, bueno, lo que viene a hacer el Frente es lo mismo que había dicho Ciudadanos. Vamos a operar sobre los precios, vamos a tratar de generar mecanismos para, quitándole el IVA, que en definitiva es generar una baja, y bueno, y permitiéndole a los sectores que, digamos, que se van a beneficiar de adquirir esos alimentos a través de medios electrónicos. Entonces a mí me parece una medida razonable, y me estaría re bueno bueno, la ministra de Economía, que el gobierno diera una opinión al respecto. Fíjate que la Comisión de Hacienda del Senado está discutiendo esto, ¿no? Y la semana que viene va a tomar una posición respecto a este tipo de medidas. Probablemente termine sugiriéndole al gobierno bueno, que transite el camino del control de precios, no solamente el de favorecer el aumento de ingresos para afrontar la inflación.
Bueno, sobre ese camino, el de control de precios, parece haber acuerdo. De hecho, en la comisión elevaron una minuta por unanimidad, es decir, integrantes de la oposición y también integrantes del gobierno, ¿no? Bueno, sí. Entonces, me parece que es una medida razonable y me parece que, bueno, que esto se va a volver a repetir, ¿no? Porque de aquí al 2024, frente a cada política económica, perdón, frente a cada política pública que no sea popular, el Frente Amplio va a estar presentando alternativas. Es el ABC de la política, ¿no? Para que el oyente tenga claro, si nos vamos a 5 años atrás, vamos al año 2017, ¿m? ¿Qué hacía el Partido Nacional? Todo el tiempo presentaba propuestas alternativas. De hecho, por ejemplo, cada 1 de marzo, Tabaré Vázquez eh, emitía un comunicado y el 2 de marzo teníamos a la calle Pou emitiendo el suyo, ¿no? Ujú. Entonces esto es muy común, es muy típico, me parece que habla de que el sistema está funcionando bien, que la oposición hace lo que tiene que hacer y que en todo caso el gobierno tiene que ver si le conviene o no tratar de encontrar una instancia de diálogo. Por ahora no parece tener muchas ganas, pero bueno, siempre es bueno, ¿no? Lo cierto es bueno, que todo lo que está ocurriendo está dentro de los marcos esperables, ¿no? Bien. Bueno, de acuerdo a lo ya anunciado, te libero, te agradezco, así podés llegar al compromiso asumido y como siempre te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde. ¿Sí, Daniel? Sí, no falta la oportunidad. Te agradezco mucho la invitación y bueno, un saludo a la audiencia.